Insuficiencia renal aguda. Causas en general más frecuente de todas es la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, la cual es producida por una hipovolemia. Y una hipovolemia la puede producir una hemorragia, una diarrea severa, por ejemplo. Causas de insuficiencia renal aguda renal corresponde a la necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda. O sea, las células de los túbulos contorneados que se necrosan. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? Necrosis tubular aguda secundaria a insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Claro? Insuficiencia renal aguda postrenal. En este caso, en pediatría, lo que encontramos como causa son malformaciones congénitas, en el fondo malformaciones nefrológicas, que provoquen hidroureteronefrosis, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una causa de infección, de insuficiencia renal aguda postrenal. La clínica de una falla renal aguda, ¿cuál sería? Sobre todo la prerrenal y renal, corresponde a oligoanuria principalmente y complicaciones asociadas. Por ejemplo, una insuficiencia renal aguda prerrenal, por muy prerrenal que sea, puede tener alteraciones del potasio y también puede tener alteraciones del equilibrio ácido-base. O sea, siempre hay complicaciones asociadas. Estudio para diferenciarlas. En general, vamos a hacer acá la diferencia entre prerrenal y renal. Esto se hace con electrolitos plasmáticos en orina, ¿ya? Y osmolaridad también urinaria y plasmática. Veamos lo siguiente. ¿Cómo diferenciar una prerrenal de una renal? Para esto vamos a ocupar el sodio urinario, ¿ya? Na más urinario. En la tipo prerrenal, en la pre, el sodio urinario va a estar disminuido, menor a 10 miliequivalentes por litro. ¿Claro? En cambio, en la renal, el sodio urinario tiende a estar en niveles más altos, mayores a 20 miliequivalentes por litro. ¿Claro? Entonces, una forma de diferenciarlo es eso. No olviden que cuando uno tiene una hipovolemia o no ha tomado agua en mucho rato, por ejemplo, cuando se acuestan en la noche y el día siguiente van y se levantan a orinar, sus orinas son más concentradas, ¿ya? Por lo tanto tendrían menos sodio ya que su cuerpo está tratando de retener el sodio para retener el agua. Esa es una cosa. El otro examen que se utiliza y es el gold standard para diferenciarlos es el FENA, que es la fracción excretada de sodio, que se calcula con la natremia, la creatininemia, la natriuria o sodio urinario y la creatinina urinaria. El FENA mayor a 1% indica que estoy botando más cantidad de lo que debería y por lo tanto es renal, es compatible con la renal. El FENA menor a 1% es compatible con la prerrenal. ¿Ya? En el caso de que los electrolitos plasmáticos o electrolitos urinarios no hayan servido, esto puede ser útil. El seguimiento urinario es bastante bueno, sobre todo para diagnosticar una necrosis tubular aguda, ya que en la necrosis tubular aguda puedo tener un sedimento urinario con cilindros granulosos. ¿Claro? Ecografía renal y vesical me va a servir principalmente para la postrenal, para buscar signos de hidroureteronefrosis. El tratamiento depende mucho de la causa, pero si hablamos de prerrenal, va a ser con aporte de volumen. Si hablamos de renal, también. Una cosa bien importante con la insuficiencia renal aguda de tipo renal es que va a tener dos fases. Una fase inicial que es oligoanúrica, porque es la fase donde hay isquemia en el fondo, producto de la hipovolemia mantenida, y luego una fase poliúrica, que es cuando ya solamente existe la filtración pero sin reabsorción ni secreción, ya que las células tubulares están muertas. En esta fase hay que tener cuidado porque se pueden perder muchos electrolitos y por lo tanto, aparte del buen aporte de volumen que hay que realizarle al paciente, hay que también aportar electrolitos como potasio y sodio. Insuficiencia renal crónica.
En pediatría, la causa más frecuente de falla renal crónica corresponde en el fondo al riñón poliquístico. ¿Ya? El riñón poliquístico, patología hereditaria. Esa es la causa más frecuente. Recuerden acá, riñón poliquístico. Que en este caso es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Ya? La clínica de una insuficiencia renal va a ser oligonuria y complicaciones. Las complicaciones, no olviden acá, son secundarias a la falla renal crónica y desde este punto de vista encontramos en el fondo, vamos a nombrar nada más anemia, acidosis, alteraciones calcio, fósforo, recuerden eso. Además de esto, hipertensión y también vamos a presentar, disculpen, sobrecarga de volumen, que es la hipertensión. Se me está yendo algo importante. Y síndrome urémico, que sería la última complicación. Son varias en el fondo, cada una tiene su forma de presentación clínica, que es cuando está más grave, y su tratamiento específico. El manejo en el fondo de una insuficiencia renal crónica va a ser medidas generales, como por ejemplo evitar nefrotóxicos, ajustar fármacos por función renal y aparte de esto limitar el consumo de agua libre, ya que esta es la causa de hipertensión en la falla renal crónica. Manejo de complicaciones, que depende de cuál es la complicación, es cuál es el tratamiento. Por ejemplo, anemia en insuficiencia renal crónica se maneja primero viendo el fierro, y si el fierro está bien, se le da recién eritropoyetina. Si el fierro está bajo, se da primero sulfato ferroso endovenoso. La acidosis se maneja con bicarbonato de sodio. Las alteraciones calcio-fósforo se manejan con carbonato de calcio, ¿ya? Pero si el producto calcio-fósforo es muy alto y tiene riesgo de calcificaciones metastásicas, debería ser con alguna droga quelante del fósforo. ¿Ya? Actualmente se usa algo que actúa como quelante, que es el sevelamer. Para la hipertensión arterial, el tratamiento de elección es en el fondo la restricción del agua, síndrome urémico, la diálisis. Y disculpen por esto, pero se me está yendo una de las más importantes, que voy a escribir acá arriba, y que es la hipercalemia. Que la hipercalemia se maneja claramente dependiendo de la gravedad que tenga, con Kayexalate cuando es algo crónico, y si es en agudo se deberá manejar dependiendo mucho si hay o no alteraciones electrocardiográficas. Con alteraciones electrocardiográficas, el tratamiento debería ser, en primer lugar, gluconato de calcio. Sin alteraciones electrocardiográficas, el tratamiento debería ser inicialmente con insulina y glucosa. ¿Cuándo realizar diálisis? Claramente cuando tenga alguna complicación médica que ponga en riesgo la vida del paciente y que no pueda ser manejada con fármacos. Por ejemplo, una hipercalemia severa, una acidosis severa. ¿Ya? Esas son como una sobrecarga de volumen severa que produzca edema pulmonar. ¿Ya? O también cuando tenga un síndrome urémico. En esos casos realizar diálisis. Y como estamos en pediatría, la diálisis de elección en pediatría sería la peritoneodiálisis. Bueno. Hipertensión arterial. Bueno, la definición acá es una presión arterial, tanto sistólica o diastólica, mayor a 95, al percentil 95 para la edad del paciente. ¿Ya? Las causas de hipertensión arterial en los niños, en el fondo, en pediatría, son causas secundarias. Causas secundarias siendo la primera de ellas la insuficiencia renal crónica. En segundo lugar, la hipertensión renovascular. Por lo tanto, si se encuentra un niño con una hipertensión, en el fondo lo más adecuado, estudio inicial más adecuado, es ir a estudiar el riñón, en el fondo. Esto quiere decir estudio inicial con tasa de filtración glomerular con creatinina, BUN, eso sería como lo inicial, orina completa, lo primero. Además de esto, electrolitos plasmáticos. Primero,
porque en la falla renal crónica el sodio cae, el potasio sube, y segundo, porque en la renovascular el potasio tiende a disminuir. ¿Ya? Recuerden, falla renal crónica, hipercalemia con hiponatremia. ¿Ya? Hiponatremia dilucional. En la renovascular vamos a tener una hipocalemia. ¿Ya? Eso es como lo más frecuente. Y además de esto, ecografía abdominal, ¿ya? Ecografía renal y vesical. Si sospecho una renovascular, me va a seguir también el Doppler renal, ¿ya? Para buscar la posible causa, si hay obstrucción o no ahí de la arteria renal. El manejo depende mucho de la causa. Si es que es una insuficiencia renal crónica, es soporte con restricción del agua, ¿ya? Si está en etapas de diálisis, en el fondo es el tratamiento. En etapas previas se puede intentar con IACAS hora 2. La renovascular, su tratamiento es quirúrgico, ¿ya? En el fondo es endovascular, es aumentar el diámetro de la arteria, ¿ya? Si es por ejemplo por una coartación aórtica, también es quirúrgico. Glomerulonefritis. Bueno, la causa más frecuente de glomerulonefritis, esto es bien importante, es el depósito de inmunoglobulinas A. O sea, causa más frecuente de glomerulonefritis corresponde a la enfermedad de Berger. ¿Ya? La enfermedad de Berger es la causa más frecuente. Según biopsia, en el fondo, y esto es para ordenar las causas nada más, según la biopsia, más inmunofluorescencia en fresco, ¿ya? Inmunofluorescencia directa, uno puede clasificar la glomerulonefritis en patrones según la aparición de cómo están depositadas las inmunoglobulinas. Esto puede ser patrón, por ejemplo, primero, patrón en cielo estrellado. O sea, es como aleatorio. Patrón lineal. Claramente siguen el contorno de algo. Y patrón pausa inmune. En el pausa inmune nada tiñe. Cielo estrellado probablemente sea depósito de inmunoglobulinas, ya tanto A como G. La enfermedad de Berger estaría acá, el púrpura de Stoll ingenuo también estaría acá, el lupus o glomerulonefritis también estarían acá, post-streptocócica. Lineal. Los depósitos de inmunoglobulinas de forma lineal es cuando se compromete la lámina basal. Y esto es secundario muchas veces a anticuerpos contra colágeno 4 que comprometen al paciente en un síndrome de Goodpasture. ¿Ya? Pausa inmune. Las pausas inmunes se caracterizan porque no tiñen nada. En el fondo, tengo una glomerulonefritis pero sin que se tiña nada. Esto corresponde a la vasculitis de vaso pequeño. ¿Ya? Es importante saberlo de todas formas para ordenar un poco el conocimiento. Clínica de una glomerulonefritis es simplemente hematuria. Así se manifiesta la inflamación del glomérulo. El estudio es con varios exámenes en general, con función renal, CREA, BUN, son como los básicos, orina completa. Además de esto, es necesario también estudiarlo con estudio inmunológico, complemento, ANA-ANCA, sobre todo cuando sea un síndrome nefrítico. Y lo último, realizar la biopsia. Bueno, entre medio también, olvidé mencionar las pruebas virales. Virohepatitis B, virohepatitis C, VIH. Son varios exámenes que se realizan, pero no siempre en el fondo. Más que nada es cuando el paciente tiene un síndrome nefrítico. ¿Ya? La enfermedad de Berger se observa, ese es el manejo de la enfermedad de Berger. Sin embargo, y esto lo menciono porque es relevante, asterisco, un 10% de los pacientes con Berger puede presentarse como un síndrome nefrítico, o sea, con hipertensión, edema y hematuria,
y también como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o sea que rápidamente llega a la falla renal completa. Lo importante de estos dos puntos es que cuando el Berger se presenta así es cuando se estudia con todos estos exámenes. ¿Claro? Síndrome nefrítico. La clínica del síndrome nefrítico es hipertensión, hematuria y edema. Eso no hay que olvidarlo. El estudio inicial es similar a los exámenes que mencioné en la diapositiva anterior, o sea, estudio completo. Sin embargo, algo que siempre se rescata en el síndrome nefrítico es ver las causas de síndrome nefrítico que tienen complemento disminuido. ¿Ya? Estas son las que vamos a enumerar. La más frecuente de todas las causas de síndrome nefrítico, o la causa más frecuente de síndrome nefrítico, es la glomerulonefritis postreptocócica, que además tiene disminución de complemento y va a presentar antiestreptolicina O positivo. ¿Ya? Ese es el test que se hace. El lupus también va a presentar disminución de complemento, las crioglobulinemias. La glomerulonefritis mesangial o mesangiocapilar. ¿Ya? Que esta además es como la causa de síndrome nefrótico impuro. ¿Ya? Encontramos también las embolías por colesterol, que estas son embolías que se producen cuando los pacientes se someten a procedimientos endovasculares. Por ejemplo, un paciente se pone un stent por una angina crónica y después evoluciona con un síndrome nefrítico, probablemente sea esta la causa. Va a tener complemento disminuido también. Y lo último, y que se preguntó el año pasado, endocarditis bacteriana. ¿Ya? Las endocarditis tienen varios criterios para su diagnóstico. Criterios mayores, claramente como el soplo, reciente aparición, la fiebre o el cultivo, y menores, dentro de los cuales se encuentra la presencia de fenómenos inmunológicos, como el síndrome nefrítico. El estudio definitivo de un síndrome nefrítico es el estudio que vimos hace un rato para las glomerulonefritis, la biopsia. Con eso se estudia definitivamente. Y el manejo de la glomerulonefritis postreptocócica es un manejo de soporte. En este sentido, según la clínica, para la hipertensión, lo que se utiliza es IECAS. Para el edema, lo que se utiliza es furosemida. ¿Claro? Es un tratamiento de soporte. Síndrome nefrótico. Ya. La definición de un síndrome nefrótico en el fondo, ¿cuál es? Es tener proteinuria en rango nefrótico. Por lo tanto, tener una medición de 24 horas mayor a 3 gramos de proteínas en 24 horas o presentar también un índice proteinuria-creatininuria mayor a 2 o en los niños tener una proteinuria mayor a 40 miligramos, ¿ya? 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Ya? Son 3 definiciones. Las causas en el fondo de síndrome nefrótico más frecuentes son la enfermedad por cambios mínimos, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en pediatría completo. ¿Ya? Segundo lugar está la glomerulopatía membranosa o extramembranosa, que esta es la primera causa de síndrome nefrótico en adultos, que está relacionada a la diabetes, a fármacos y otras causas. Y otra causa de síndrome nefrótico es la glomerulopatía focal y segmentaria, que está relacionada al VIH. ¿Okay? Lo más importante del síndrome nefrótico, bueno, hace un rato no les dije la clínica. Lo más importante del síndrome nefrótico primero es diagnosticarlo. Con la proteinuria que les mencioné, asociado a edema generalizado, o sea aquí voy a escribir esto, edema generalizado proteinuria
más, en el fondo, 2 puntos, hipoalbuminemia dislipidemia. ¿Claro? Ya, el estudio del síndrome nefrótico, ahora sí, va orientado principalmente a buscar impureza, ¿ya? Ver si es puro o impuro, sobre todo en pediatría. Un síndrome nefrótico impuro es aquel que presenta hematuria o hipertensión, ¿ya? O alguna posible causa que no sea la enfermedad por cambios mínimos. Por ejemplo, que tenga anticuerpos positivos y que sea compatible con un lupus, por ejemplo, que tenga falla renal asociada o que tenga alteraciones cutáneas del lupus. ¿Ya? En ese sentido, lo importante es saber si es puro o impuro según esas cosas. Impuro, cualquier cosa que no sea simplemente síndrome nefrótico. ¿Ya? Hematuria, por ejemplo. Conducta para esto, en el fondo conducta según esto. Si es que el paciente tiene un síndrome nefrótico puro y se encuentra en edad clásica de esta enfermedad, que es de 1 a 10 años, la conducta debería ser, en este caso, prednisona. Se trata, ¿ya? Se trata por 2 meses máximo y si no responde, biopsia. El impuro se biopsia. Si es puro, pero el paciente tiene más de 10 años, en el fondo la causa, si bien más frecuente, sigue siendo la enfermedad por cambios mínimos, hay que estudiarlo con más exámenes para buscar una posible causa secundaria y biopsiarlo eventualmente. ¿Claro? O sea, en el fondo acá todo depende de la edad y del tipo de paciente, de la clínica que presente, para saber si es que hay que biopsiar o no. Malformaciones nefrológicas se manifiestan en general como masa renal, masa palpable, hitos a repetición o insuficiencia renal. El estudio que requieren es con ecografía, uretrocistografía retrógrada o un TAC de abdomen en el fondo para ver el contenido, para ver la forma del riñón, si hay fusiones o no. Y el manejo tiende a ser quirúrgico, bueno, u observación en caso de que sea muy leve. Infección del tracto urinario. Las causas más frecuentes en general son enterobacterias, siempre. La clínica depende mucho de la infección, si es alta o baja. Para las bajas, disuria poliaquiuria, con o sin fiebre. Para las altas, fiebre, dolor en el flanco y puño percusión positiva. Miren, el estudio inicial en general va a depender de lo que tengan. Si es que hay solamente estudio bioquímico o cinta reactiva, esto no está escrito acá. Cinta reactiva, voy a presentar nitritos positivos y leucocitos positivos. Eso nos hace pensar en una ITU, sobre todo los nitritos. El estudio entonces ahora sería con el sedimento de orina y el urocultivo. En el sedimento de orina nos va a llamar la atención la presencia de cilindros piocitarios y claramente el urocultivo nos va a confirmar la causa. Recuerden, urocultivo positivo significa más de 100.000 unidades formadoras de colonia en caso de que la muestra haya sido tomada por segundo actor o recolector. Más de 10.000 unidades formadoras de colonia en caso de que sea por uso de sonda, ¿ya? Sonda Foley. Oh, perdón, no sonda Foley, nada que ver. Me estaba refiriendo a un cateterismo, disculpen por eso. Tercero, por punción suprapúbica en el fondo, que salga más de una unidad formadora de colonia, pero claramente de una bacteria asociada clásica. En esos casos se hace el diagnóstico. Bueno, posterior al diagnóstico y tratamiento, se hace un estudio. El estudio básico es con ecografía renal y vesical en niños. Además de esto, se hace una cintigrafía en caso de que tenga una pielonefritis, cintigrafía que se realiza meses después, y también se hace una uretrocistografía retrógrada con el objetivo de buscar una posible causa, en el fondo malformativa, en el fondo una insuficiencia en la unión entre el uréter y la vejiga. Tratamiento para la ITU baja se realiza en este grupo etario ya con nitrofurantoína o cefadroxilo. Para la ITU alta se usa cefadroxilo
Y si tengo una I2 alta complicada, como por ejemplo un niño que está séptico, un niño que tiene mala tolerancia oral, que tiene cálculos renales asociados, el tratamiento es con ceftriaxona más tratamiento de la complicación que presente. Bueno.